Telereportaje. David León es coordinador nacional de Protección Civil. Hoy visitará Tabasco. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Es un gusto para mí saludar a David León, el coordinador nacional de Protección Civil. Está en la línea telefónica, platicamos con él. David, ¿cómo estás? Buenos días. Emanuel, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Telereportaje y a todo el auditorio. Es un gusto platicar con ustedes. El Sistema Nacional de Protección Civil está activo y desplegado, y justamente el día de hoy visitaremos el municipio de Centro, por supuesto invitados por el gobernador del estado, por Jorge Mier, el titular de Protección Civil, en una acción de fortalecimiento del equipamiento que tiene el gobierno estatal justamente para prevenir y preparar de mejor manera la atención de emergencias en este riquísimo y bellísimo estado de Tabasco. Así es, irás también a conocer las instalaciones donde se ha instalado el radar meteorológico. Es correcto, Emanuel. A ver, lo primero que habría que decir es que en este esfuerzo que tiene el gobierno de México con los gobiernos estatales de fortalecer el equipamiento, hay un fondo muy interesante que tenemos que se llama FOPREVEN, que es un fondo de prevención. Lo que estamos buscando es ser más preventivos, Emanuel. Un peso que invertimos en la prevención nos ahorra cerca de 8 pesos en la atención de las emergencias. Si logramos prevenir, nos vamos a poder preparar mejor y las emergencias seguramente serán menores. Por ello, a una invitación del gobierno del estado, algo que a nosotros nos da muchísimo gusto, y porque fue un proyecto de colaboración, porque hubo, por supuesto, inversión, investigación, acompañamiento del gobierno de México, de varias dependencias, de la CONAGUA, de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Vamos a la inauguración de este radar, que lo que nos va a permitir pues es tener un sistema de alerta temprana, tener mayor información antes de la tormenta que nos permita pues alertar a la población, y por supuesto que la autoridad pueda ser más puntual en la atención de las emergencias que se derivan de las lluvias. Hablabas de la prevención, entiendo que no son solamente los protocolos, se requiere también de la infraestructura, de los equipos, el caso del radar meteorológico, pero en general el país está equipado para hacer frente a algún siniestro grave, David. Lo primero que habría que decir es que el Sistema Nacional de Protección Civil, Emanuel, que lo integramos todos, un elemento muy importante, los medios de comunicación que nos permiten llevar información puntual a la población acerca pues de las emergencias que podemos enfrentar. Este gran sistema nació en 1986 y se ha ido fortaleciendo, y sin duda alguna existe una cultura de la protección civil en nuestro país y el acompañamiento de extraordinarias instituciones. La Secretaría de la Defensa, por ejemplo, que inició su plan DN3E, que lo conocemos, de atención de emergencias, en 1970, por ejemplo. Lo mismo el plan Marina, que está cumpliendo más de 50 años de atender a la población en emergencia o desastre. Pero además de ello, los mexicanos, los tabasqueños, tenemos una cultura de la protección civil, es decir, nadie mejor que nosotros mismos conoce cuál es el riesgo que hay en nuestras comunidades. Por supuesto, esta cultura de la protección civil debemos irla fortaleciendo. Estamos muy ocupados en fortalecer las capacidades de la población, es decir, que todos identifiquemos el riesgo, que tengamos un plan familiar de protección civil, una mochila de emergencia, y que tengamos un buen directorio que nos permita tener información en tiempo real para poder tomar decisiones. Y por el otro lado, Emanuel, que la autoridad esté cada vez mejor preparada, que todos los que participamos de protección civil estemos certificados en protección civil, que exista continuidad. El caso de Tabasco, a mí me da mucho gusto, Jorge Mier y Terán, que es el titular hoy de protección civil, bueno, ya estaba en ese cargo, e independientemente de la administración o los partidos que gobiernen, bueno, hay una continuidad, eso fortalece la capacidad de la institución, nos permite dar continuidad a los proyectos, y eso buscamos, que las autoridades municipales y estatales estén cada vez mejor fortalecidas, y que esto les permita atender de mejor forma la prevención, la preparación y esto que tú decías de la atención de emergencias. Frente a grandes fenómenos, por supuesto que el gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, tenemos una capacidad importante de respuesta.
Ahora, la infraestructura, insisto, es la adecuada, la que se tiene en el país para enfrentar un siniestro, un fenómeno de mayor magnitud que impacte un gran sismo, un huracán. ¿Se tienen las condiciones de infraestructura y equipo para enfrentarlos a como debiera de hacerse? Pues yo creo que siempre podríamos fortalecernos, siempre podríamos mejorar. Este es un ciclo continuo que no tiene fin, de perfeccionamiento, de mejor equipamiento. Tenemos extraordinarias instituciones que tienen ese equipamiento, por ejemplo, pues el Servicio Sismológico Nacional, que nos permite, que está cumpliendo 109 años de registrar la sismicidad en el país. Tenemos sistemas de alertamiento sísmico para aquellas zonas sísmicas más importantes. Recordar que llevamos en lo que va del año, Manuel, cerca de 19,300 sismos en nuestro país. Está el Servicio Meteorológico Nacional, que justamente nos da alertamiento sobre los 33 posibles ciclones tropicales que pueden impactar el país, y que ahora tenemos, se han presentado 25, y de esos 25, 2 han impactado el territorio nacional. Es decir, tenemos instituciones compuestas por hombres, por mujeres y por equipamiento, por recursos materiales que nos permiten prevenir, prepararnos y atender emergencias. ¿Podemos fortalecernos? Claro que sí, hay áreas de oportunidad, muchas, y recordar también que la protección civil es una tarea de todos, es decir, el sector público, el sector privado, el sector social, tenemos que comprometernos con ella, tenemos que identificar nuestros riesgos y tenemos que actuar todos frente a estos mismos. Por ejemplo, las muertes, Emanuel, que hemos tenido desafortunadamente en esta temporada de ciclones tropicales y lluvias que arrancó el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, muchas tienen que ver con las decisiones que tomamos los ciudadanos durante las tormentas. Por ejemplo, alguna actividad recreativa en el cauce de un río, viene la tormenta y lamentablemente esas personas son arrastradas y pierden la vida. Es decir, lo importante es identificar nuestros riesgos y tener todos juntos un plan para atenderlos. Hay grandes fenómenos, bueno, pues estos grandes huracanes que afortunadamente este año únicamente una tormenta tropical, un huracán categoría 1 nos ha impactado, y en el saldo de Lorena, este último huracán categoría 1, afortunadamente tuvimos un saldo blanco, aunque sí tenemos grandes eventos, los sismos del 2017 que desafortunadamente cobraron centenares de vidas, pero si los comparamos, por ejemplo, con 1985, cuando nuestro sistema no había nacido y justamente es una herencia de ese sismo, en él perdieron la vida, Emanuel, pues miles de personas. Es decir, la protección civil se va fortaleciendo día con día y es una tarea a la cual le tenemos que entrar todos de manera comprometida para justamente estar mejor preparados. Estamos platicando con David León, que es Coordinador Nacional de Protección Civil. David, ¿qué estado de la República Mexicana va más adelante en este tema de protección civil, en protocolos, infraestructura? Tú bueno, sí. Ahí te escucho, Manuel. Ahí me escuchas. Preguntaba yo qué estado de la República Mexicana va más adelante en este tema de protección civil, de protocolos, de infraestructura. Tú conoces prácticamente todo el país. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues yo podría decirte que hoy todos los estados tienen un Consejo Estatal de Protección Civil instalado y sesionando. Hoy tenemos una deficiencia, una gran área de oportunidad en las unidades municipales de protección civil. No todas las unidades municipales de protección civil del país tienen un Consejo Municipal de Protección Civil. No todas las unidades municipales tienen un atlas de riesgos. Si me permites, yo debería decir que tenemos unidades de protección civil con buen equipamiento, con buenos profesionales, prácticamente en todo el territorio. Si tuviera yo que destacar alguna, por supuesto, en el norte del país, en Nuevo León tiene un equipo muy calificado, ¿no? Con buen equipamiento, con extraordinarias mujeres y hombres. Jalisco sin duda también tiene una preparación relevante, prácticamente todo el país. Y si vamos al sur, podría destacar por supuesto el estado de Chiapas, que tiene, además de sus consejos municipales de protección civil, tiene sus comités municipales de protección civil, es decir, tiene además comités comunitarios de protección civil, es decir, integrados por la población, que ayudan antes, durante y después de la emergencia. Y por supuesto destacaría el estado de Tabasco, volviendo a este tema de la continuidad, volviendo a este tema de la gran cultura de protección civil que nos han dejado pues tragedias importantes como han sido las inundaciones que se vivieron en el
2007, por supuesto, y que también nos afectaron pues años después, ¿no? 2008, 2009, 2010, pero que justamente esas tragedias aleccionadoras han dejado una buena experiencia, y además de esta buena experiencia, la estructura gubernamental ha puesto atención en la asignatura de la protección civil, justamente fortaleciendo esas áreas, y lo más importante, que a mí me da mucho gusto y que permíteme reiterarlo, esta continuidad en el área de protección civil en el gobierno del Estado. ¿Qué le faltaría trabajar a Tabasco? ¿Cuál sería tu recomendación para el Estado? Mi recomendación importante es continuar trabajando con las comunidades, continuar trabajando cerca de la gente, fortalecer los comités comunitarios. Los comités comunitarios de protección civil son estructuras ciudadanas que nos permiten atender de mejor forma las emergencias, Emanuel. Esto es una tarea, repito, de todos los días, de nosotros como ciudadanos. Nadie mejor que nosotros, Emanuel, sabemos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro ejido, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Nosotros, muchas de las ocasiones, construimos el riesgo. Es muy importante que la población identifique el riesgo, y la forma de identificar ese riesgo es con la información que nos dan nuestras unidades de protección civil, capacitándonos y nosotros tomando un rol responsable. Esa sería mi recomendación, y por supuesto el gobierno de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil, continuará trabajando de la mano de todos los estados, de todos los municipios, porque hay que recordar que la protección civil es un espacio de neutralidad política, donde lo más importante es salvaguardar la vida de los mexicanos, por supuesto de los tabastecos. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, hemos visto en el pasado que los cargos de la titularidad de estas posiciones de protección civil en la mayoría de las ocasiones se daban a compromisos políticos o incluso de relleno, sobre todo en el área municipal. Gente sin experiencia, gente sin saber, sin tener la mínima idea de la posición en la que ocupa. Esto es, los mismos gobernantes minimizaban el área. ¿Esto ha ido cambiando paulatinamente o sigue ocurriendo en el país, David? Yo creo que ha ido cambiando. Es decir, nosotros tenemos un programa muy importante, Emanuel, de certificación de todos los titulares de protección civil, por supuesto estatales y municipales. Pero déjame darte dos ejemplos que me parecen importantes. En el caso de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, que es el titular de Protección Civil Estatal, pues es un hombre que ha estado en ese cargo de manera relevante, de manera importante, con muy buenos resultados. Yo me atrevo a decir que han sido 2 o 3 administraciones completas. El caso de Tabasco también existe una capacidad instalada y hay una continuidad. Y eso es a lo que buscamos, a que los servidores públicos que están en protección civil, que día a día van ganando experiencia, van ganando preparación, van certificando sus conocimientos, los van poniendo en práctica, se van fortaleciendo, continúen en esa tarea. La experiencia es muy importante. Por ejemplo, en esta Semana Nacional de Protección Civil, Emanuel, te comparto que aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde me encuentro en este momento previo a mi salida hacia Villahermosa, tuvimos un conversatorio con 4 coordinadores de protección civil del gobierno de México que estuvieron en este cargo que hoy yo ocupo, estuvieron en 4 sexenios anteriores, justamente para recuperar la experiencia en este tipo de espacios. La continuidad del Sistema Nacional de Protección Civil es muy importante y nos hemos preocupado mucho por estar cerca de los alcaldes de nuestro país, justamente para que otorguen o instruyan el cargo de protección civil a personal que tenga esa calificación, porque justamente si tenemos autoridades mejor preparadas, vamos a poder prevenir y vamos a poder atender de mejor las emergencias que este gran país, este rico país que trae aparejado el riesgo, nos va presentando. Sin duda, si no, el riesgo es mucho mayor. Imagínate una persona, y aquí lo hemos visto en Tabasco, ha ocurrido que no tiene idea y está en esta posición, pues es ajena a la hora de la emergencia, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, y bueno, pues el desastre es mucho más pronunciado, ¿no? Sin duda alguna, necesitamos fortalecimiento de capacidades en la autoridad, fortalecimiento de capacidades en la población, y cualquier persona de los muchos que hoy nos escuchan, si tienen interés de elevar sus capacidades en materia de protección civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en cualquier buscador lo pueden encontrar,
tenemos una gran cantidad de cursos, una gran cantidad de certificaciones, justamente para que tanto ciudadanos como servidores públicos podamos estar mejor preparados. Fíjate que esto lo deberían de entender mejor los alcaldes, porque creo que en particular es a donde todavía no entienden la importancia y la relevancia del área de protección civil municipal. Y lo digo porque ha invitado Protección Civil Estatal a los ayuntamientos a participar en capacitaciones, incluso a los propios alcaldes, y de 17 alcaldes llegan 3, llegan 4. Ahí hay un claro mensaje de que no les interesa. Estoy hablando del caso Tabasco, no les interesa el tema de protección civil, lo tienen otras prioridades, cuando este asunto debería de ser prioridad. Eso es una realidad, David. Sin duda alguna debe ser prioritario, y la invitación es esa, al fortalecimiento de capacidades de nuestros alcaldes. Sin duda alguna, los municipios de nuestro país, Emanuel, por el artículo 115 constitucional, tienen enormes responsabilidades, en muchos casos muy pocas herramientas a la mano para poder enfrentar esas responsabilidades, pero que sepan los alcaldes que la protección civil, la gestión integral del riesgo resulta fundamental para los ciudadanos, para la ciudadanía, que el riesgo estará presente, que el riesgo lo vamos construyendo con las decisiones que tomamos. Una incorrecta autorización de construcción, una incorrecta verificación de un espacio público construye el riesgo. Lo que tenemos que hacer es dejar de construir riesgos. Los desastres, Emanuel, no son naturales, los desastres se construyen socialmente con las decisiones que tomamos. Por ello es tan importante lograr que nuestras alcaldías puedan tener mejores capacidades en términos de gestión integral del riesgo, y aquí está la estructura, la institución del gobierno federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, justamente para ayudar a los alcaldes a que puedan estar ellos y sus equipos mejor preparados ante el riesgo que representa nuestro país. Pues ojalá que algún día lo entiendan los alcaldes. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. David, permíteme hacer un paréntesis, porque de último minuto nos reportan accidente en Paseo Usumacinta, a la altura del tanque elevado, entre un particular y una motociclista. La conductora de la moto está tirada en la calle, al parecer herida, por lo que hacemos llamado a la Cruz Roja que se presente de inmediato en Paseo Usumacinta, a la altura del tanque elevado, y agradezco a Rubén León Torres el reporte. Son las 8:08, David. Finalmente, la Secretaría de Educación debería incluir una materia de protección civil, porque creo yo debería de empezar desde la formación escolar a tener las nociones, el saber qué hacer, y me parece que en esa parte estamos en pañales. ¿Cómo la ves tú? Sin duda alguna, la semilla más importante que podemos sembrar en materia de protección civil, Emanuel, está en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Tenemos hoy un programa muy importante con la Secretaría de Educación, justamente para poder fortalecer los contenidos, principalmente en la educación básica. Nos interesa mucho que nuestros niños tengan esta semilla de la gestión integral del riesgo. Son además extraordinarios comunicadores de los mensajes, nuestros niños, nuestros jóvenes, y por eso, de la mano del secretario Esteban Moctezuma, estamos justamente preparando el fortalecimiento de estos contenidos. Y no solo eso, es muy importante que niños, jóvenes, adultos, hagamos nuestra la protección civil, la gestión integral del riesgo, identifiquemos nuestros riesgos, tengamos todos un plan familiar de actuación ante el riesgo, y por supuesto de esta forma podamos estar mejor preparados. Pero no hay una materia. ¿Se va a plantear que haya una materia en relación a esto? Está el planteamiento que se puede hacer en el contenido educativo de educación básica. Justamente me viene a la mente un extraordinario trabajo que hizo Protección Civil de Tabasco, justamente para desarrollar el contenido educativo. Yo he hecho el compromiso con los integrantes del equipo de Jorge Mier, incluso son dos de ellas, si no mal recuerdo, son jóvenes de Construyendo el Futuro, de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que están trabajando en protección civil, y que ellas diseñaron esta propuesta de programa educativo de incluir en las asignaturas la materia de protección civil. Me hicieron entrega de este plan, lo he revisado con mucho gusto. En mi pasada visita al estado de Tabasco me lo entregaron no hace más de 30 días, y tenemos
pendiente una reunión con el secretario de Educación Federal, al que por supuesto te invitaremos, Emanuel, para que conozcas este gran trabajo que hicieron estas jóvenes tabasqueñas de la mano del titular de Protección Civil, y estoy seguro que lograremos que se incluya el contenido de Protección Civil de gestión integral del riesgo en los programas educativos de educación básica. Te agradezco mucho, David. Estaremos viéndonos al rato, a eso del mediodía. Estarás ya por Villahermosa. Te deseo feliz estancia por Tabasco. Te mando un fuerte abrazo a ti, a todo tu auditorio, y ha sido un gusto poder platicar contigo. Igualmente, David, buenos días. Buenos días. Hasta luego. Es David León, es coordinador nacional de Protección Civil, que hoy viene a inaugurar ya formalmente, oficialmente, el radar meteorológico. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Interesante. Él insistió mucho en el tema de la continuidad y yo coincido con él absolutamente. Gente que va viviendo episodios, crisis, siniestros, va tomando experiencia y podrá actuar de mejor manera en base a la experiencia que gente que va llegando y que tal vez no tenga idea. En el caso de Mier Terán, de Jorge Mier Terán, me parece un acierto el gobernador que le haya invitado a continuar en la posición de Protección Civil. Él ha demostrado pues entrega total y conocimiento. Tengo entendido que está realizando o ya por terminar una maestría en Protección Civil, muy metido en el tema, con capacitaciones para él y todo su personal. Creo que ha hecho un buen trabajo y merece la pena decirlo. Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas y reconocerlas públicamente. Qué bueno que Jorge Mier Terán está en estas, en la convicción y en el ánimo de evitar tragedias, de prevenir, de poner a la población a salvo. La continuidad es la clave. Desafortunadamente, en los municipios, pues no puedo decir lo mismo. Al contrario, hay un desinterés por parte de la mayoría de los alcaldes. Y digo la mayoría porque en estas reuniones que ha convocado Protección Civil, queda en evidencia a quienes les interesa y a quienes no les interesa esta materia. Pero claro, luego, cuando tienen el siniestro, cuando están en crisis, ahí sí se ven afligidos a los alcaldes tratando de ver cómo resuelven. Cuando pudieran bajarle mucha presión teniendo a alguien con las capacidades al frente de esa posición. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Hacemos la pausa. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograr